particular, esta plática se centrará en las bases teóricas para la extracción de los ácidos nucleicos, cuáles son los parámetros que se deben medir para establecer que la extracción ha sido exitosa y cuáles son las principales aplicaciones que se pueden utilizar una vez que se han extraído los ácidos nucleicos. De manera particular, te quiero centrar en el punto esencial de la historia de cómo se ha venido estudiando el ADN en el tiempo. Para empezar, aunque no lo sabían, desde el año 8000 hasta el año 500 a.C., el humano ha estado alterando, modificando y recolectando muchas plantas y ganado o animales, con lo cual ha ido modificando la selección de estos para poder cultivarlos. De manera particular, la papa fue el primer cultivo que logró domesticar el ser humano. Por aquel tiempo también los egipcios y los chinos lograron la producción de vino y quesos y con ello también lograron alterar algunas de las plantas que les permitían obtener mejores resultados. Posteriormente vino el invento del microscopio por parte de Zacharias Janssen en Alemania y a raíz de ese gran invento se pudo observar por primera vez por Robert Hooke, años después, las células que conforman un corcho. Esas células ya están muertas y lo que se podía observar era solamente la membrana que las circundaba. De ahí surgió el término de célula cuando Robert Hooke observó por primera vez este pedazo de corcho al microscopio. Posteriormente, Leeuwenhoek pudo observar una serie de bacterias, las cuales dibujó y se encuentran en la fotografía que recién ha aparecido en tu pantalla, en donde se observa a Zacharias Janssen, el creador del microscopio, cómo era ese primer microscopio, cómo es que se vieron realmente las células de corcho y cómo dibujó Leeuwenhoek las primeras bacterias que observó con dicho microscopio. En 1796, posteriormente, Edward Jenner logró inventar por primera vez una vacuna, inoculando una pequeña cantidad de virus humano para lograr inmunizar al ser humano. Posteriormente, otros científicos, como por ejemplo Matthias Schleiden y Theodor Schwann, lograron establecer que todos los organismos vivos estaban formados por células. Eso fue el inicio de la teoría celular, que se redondeó con la observación de Rudolf Virchow, estableciendo que todas las células provienen de células preexistentes. En 1855 se descubrió Escherichia coli, que posteriormente y en la actualidad es una bacteria que se utiliza muchísimo en ingeniería genética y para las técnicas de ADN recombinante que revisaremos más adelante. En 1865, Gregorio Mendel pudo establecer la era moderna de la genética a través de las reglas de la herencia que estableció con sus estudios. De 1870 a 1910 se logró crear el primer maíz híbrido dentro de un laboratorio. Y en 1919, por primera vez, surge la palabra biotecnología publicada en un artículo. La palabra biotecnología tiene diferentes definiciones. Aquí te presento algunas de ellas que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo. La biotecnología se puede definir como el uso de cosas vivas para hacer productos. Sin embargo, la biotecnología no solamente utiliza cosas vivas, sino usa organismos y procesos biológicos para favorecer las necesidades humanas. Pero esto no se hace de manera desorganizada. La biotecnología manipula de manera controlada y deliberada a los organismos y los procesos biológicos para poder obtener beneficios a las necesidades humanas. A raíz de eso, entonces, años después, se crea la ingeniería genética. La ingeniería genética es una serie de técnicas que involucran la transferencia de un material genético de un organismo a otro. En 1943 se obtiene la primera extracción de ácidos nucleicos, en particular de ADN, por Avery y McCarthy. Y en aquella época, Avery y McCarthy señalan que esta extracción de ADN es algo que han estado soñando durante años los genetistas. De manera particular, Avery señaló que el ADN no solamente era importante de manera estructural, sino también tenía una importante función que tenían que ver en la determinación de las actividades bioquímicas de las células. Posteriormente, y a raíz de la extracción del ADN, se pudo obtener el premio Nobel, por ejemplo, por parte de Watson y Crick en 1962, al estudiar y determinar la estructura de la doble hélice del ADN.
Posteriormente, en 1968, recibieron el premio Nobel Nirenberg y Gobind, que lograron descifrar el código genético. En 1970, otro premio Nobel relacionado con la genómica se le fue otorgado a Borlaug, que pudo desarrollar un trigo con mejor rendimiento, es decir, un organismo que podía mejorar su producción en el campo. Así comenzó, a partir de este momento del premio Nobel para Borlaug, lo que se conoce como la Revolución Verde, y es la creación de estos organismos genéticamente modificados que fueron empezando a sembrarse en el mundo. En 1973 aparece el término de ADN recombinante, que es una serie de técnicas que tienen que ver con la tecnología de enzimas que cortan el ADN y que pueden integrar secuencias de estas de un organismo a otro. Es decir, el ácido nucleico se recombina entre diferentes especies. Y a raíz de eso, junto con la ingeniería genética que tiene ahí sus bases, se pudo obtener la primera insulina creada de manera recombinante en Escherichia coli. Esto lo logró una empresa que se llama Genentech en Estados Unidos y es el primer momento en el cual un medicamento humano se produce en una bacteria de manera recombinante. También se crea la primera vacuna para ganado en 1982 y también es una vacuna recombinante. En 1984 se logra establecer el perfil genético como medio de diagnóstico e identificación de los seres humanos. En 1986 se siembran los primeros cultivos de organismos genéticamente modificados a raíz de la Revolución Verde. En 1990, el ADN recombinante, la biotecnología y la ingeniería genética tienen un impacto importante en la industria alimenticia, utilizando quimiosina recombinante para la producción de quesos. En 1997, todo el mundo conoce a Dolly, creada por Ian Wilmut, que es esta oveja clonada a partir de una oveja idéntica. De 1998 a 2004 surgen un montón de acontecimientos más relacionados con el estudio de ADN que no hubieran podido lograrse sin que se extrayera por primera vez este material genético. Entre estos grandes descubrimientos se encuentra la primera secuencia de un organismo multicelular, que es el gusano redondo Caenorhabditis elegans, que es el primero en secuenciarse. También en ese mismo año, en 1997, se crea un arroz transgénico, que es un arroz dorado y que es capaz de producir beta-carotenos, que se utilizan para que los niños que tienen deficiencia en esta vitamina puedan obtenerla de la alimentación. En 1997 comienza el proyecto del genoma humano en Estados Unidos, que terminó de secuenciarse hasta el año 2003. En el 2005 se planta el millón número 1000 de acres de organismos genéticamente modificados y ya existen estos organismos plantados en más de 21 países en todo el mundo. En el 2007, una nueva vacuna recombinante se lanza al mercado, es la vacuna contra el virus del papiloma y es la primera vacuna que tiene el enfoque de curar una enfermedad como el cáncer. En el 2009 se crea un microchip para poder detectar enfermedades o características bioquímicas de enfermedades como el cáncer. En 2010 se crea una célula que es totalmente sintética, se llama Cynthia y su creador es Craig Venter. En el 2012 se publica el primer borrador del genoma del trigo, que es un genoma mucho más complejo que el genoma de los humanos. En el 2013 se festeja el 60 aniversario del descubrimiento de la doble hélice del DNA y en el 2014 se publica un artículo en Nature sobre la primera bacteria que es capaz de duplicarse utilizando ADN con nucleótidos que no son naturales. A raíz de toda esta parte en donde trato de centrarlo sobre el estudio de los ácidos nucleicos, vamos a pasar a qué muestras se pueden utilizar para extraer ácidos nucleicos. Las muestras, si hablamos de manera particular en cuanto a muestras humanas y con un enfoque clínico, pueden ser sangre, células de exudado bucal, saliva, biopsias, semen, etc. De manera particular, las muestras que se obtienen tienen que pasar por un procesamiento para obtener las células que provienen de esas muestras.
ya que en las células es donde se encuentran los ácidos nucleicos. Esa es la principal característica. De manera especial, en esta diapositiva pueden ver la muestra de sangre y debajo cómo es que se ve el tejido sanguíneo formado por las células, el exudado bucal y debajo se observan las células del epitelio bucal, que también se encuentran en las muestras de saliva, y de una biopsia se pueden obtener muestras de tejido que se embeben en parafina o se congelan. De manera particular, los ácidos nucleicos deben extraerse, como te comentaba, a partir de las células. En la sangre, las células que se encuentran en este tejido están formados por una membrana, como en el caso del epitelio bucal también, y también de manera particular en las células de los tejidos biopsiados. También están formadas por un citoplasma y en la parte más interna de las células un núcleo. Estas células eucariontes poseen un núcleo y como te puedes dar cuenta en la imagen de la izquierda, en la parte inferior de esta diapositiva, se observan células en el tejido sanguíneo que tienen núcleo en color morado o púrpura y hay algunas otras células en color rosa que no se observa ningún núcleo. Es muy importante, por lo tanto, hacer un preprocesamiento de estas muestras para obtener las células que efectivamente tienen núcleo para extraer de ahí el DNA. Así que, hablando de preprocesamiento, en esta diapositiva te muestro cómo es muy importante obtener la célula de sangre en un tubo que tenga una tapa de color púrpura para estudios con ácidos nucleicos. Estos tubos con tapa púrpura para extraer sangre contienen EDTA. Este EDTA lo que impide es que la sangre se coagule y eso es muy importante para la extracción de los ácidos nucleicos. Una vez que se extrae la sangre, esta se tiene que centrifugar, como puedes ver en esta diapositiva, y una vez centrifugado se obtienen 3 diferentes fases, como se puede ver en la parte derecha de esta diapositiva. En la parte superior se encuentra el plasma, en la parte intermedia se encuentra la capa leucoplaquetaria y en la parte inferior del tubo se encuentran esas células que no tienen núcleo. Las células que se utilizan para extraer el DNA son las que están en la capa leucoplaquetaria, que son las que tienen el núcleo para extraer los ácidos nucleicos. En el caso de muestras de exudado bucal, el exudado bucal se toma con un hisopo, raspando la parte interna de la mejilla. Y una vez extraídas estas células del epitelio bucal que día con día se están desprendiendo en nuestras mejillas por la parte interna, se colocan en un tubo con una solución que mantiene en buen estado a las células, en un buffer que las estabiliza, y después hay que extraerlas de ese hisopo. El hisopo se incluye en el buffer y se tiene que agitar vigorosamente con la solución para resuspender a las células. Una vez resuspendidas las células, es necesario recuperar ese líquido en donde estas células están resuspendidas para seguir con el procesamiento y la extracción de ácidos nucleicos. De manera particular, otro tipo de muestras como son la orina, la saliva, líquido cerebroespinal, etc., es necesario centrifugar estas muestras para poder obtener el botón, es decir, la fracción que se queda pegada en el fondo de los tubos, y ahí es donde se encuentran las células de las cuales se van a extraer los ácidos nucleicos. Las biopsias tienen un pretratamiento diferente. Las biopsias se obtienen del tejido del ser humano y una vez que se obtiene este pequeño pedazo de tejido, se puede embeber en parafina y fijar con formalina o se pueden congelar directamente estos pedazos de tejido. Cuando los tejidos se congelan, la estructura celular se mantiene perfectamente bien y también muchas moléculas intracelulares se mantienen en perfecto estado, como son el ARN y las proteínas. Sin embargo, cuando este pequeño pedazo de tejido biopsiado se fija con formalina y se embebe en parafina, muchas de estas moléculas, debido a que el proceso lleva muchos pasos de deshidratación y de hidratación, se degradan. Entre ellas se encuentran el ARN y las proteínas, por lo cual es muy difícil obtener ARN de muestras fijadas con formalina porque no se extrae un ARN de buena calidad y tampoco las proteínas. En el caso del preprocesamiento de las biopsias, es muy importante tomar en cuenta que cuando se toman estas biopsias pueden incluir células tanto normales como células enfermas.
como en esta diapositiva puedes verlo, existe una imagen de una laminilla de una biopsia en donde se observan células cancerosas y células normales. Si el investigador obtiene de aquí el ácido nucleico de interés, va a obtener un ácido nucleico mezclado, tanto de células cancerosas como de células normales. Por lo tanto, en algunas ocasiones es muy importante distinguir y disectar perfectamente estas biopsias para poder obtener el ácido nucleico de la fracción que realmente interesa. Por ejemplo, solamente de las células cancerosas o solamente de las células normales. Para eso se utilizan microdisectores láseres, por ejemplo. El pretratamiento de muestras es muy importante para poder obtener buenos resultados de la extracción de ácidos nucleicos. Seguir todas las consideraciones iniciales es absolutamente indispensable para que puedas obtener un buen rendimiento, una buena concentración y una buena calidad en los ácidos nucleicos que quieres utilizar en procesos posteriores. Ya una vez que se cuenta con las muestras y ya estas han sido pretratadas, entonces sí es importante comenzar con la extracción de ácidos nucleicos, que es lo que te voy a explicar a continuación. Lo primero que se debe hacer para extraer los ácidos nucleicos es romper la membrana celular para obtener lo que se conoce como lisado celular, todos los componentes internos de la célula para poder acceder a los ácidos nucleicos. La membrana plasmática, como debes saberlo, está formada por lípidos. Estos lípidos son repelentes al agua. Generalmente, cuando se lisa a las células, se utiliza un detergente, que lo que hace es rodear a estos lípidos y entonces formar micelas para poder romper la membrana celular. En esta diapositiva se muestra el curso temporal de cómo se observa la lisis de una célula. En el tiempo cero puedes observar una célula que está marcada por un círculo amarillo. Esa célula está completa. Al paso del tiempo, mientras esta célula permanece incubada en una solución especial que permite el rompimiento de la membrana, se van observando cómo se forman pequeñas vesículas hasta que llegas al tiempo final de 100 segundos y ya no se observa ninguna estructura celular como la que se observaba en el inicio del proceso de lisis. El buffer en el cual se encuentran estas células y con el cual se logra el rompimiento de la membrana tiene un pH específico que permite que las proteínas que se van a encargar de degradar a las proteínas de la célula funcionen en condiciones óptimas. Por eso es que se utiliza ese primer reactivo que está enlistado en la parte inferior de esta diapositiva, que es el tris-HCl. También se utiliza EDTA, que es un agente quelante. El EDTA atrapa a los iones magnesio que ayudan a estabilizar la estructura de la membrana plasmática. Al atraparlos, la membrana se desestabiliza y entonces es más fácil romperla. El SDS es un detergente que forma micelas alrededor de los lípidos y junto con los lípidos para poder hacer estas pequeñas esferitas que se ven al tiempo de 100 segundos y entonces permitir el rompimiento también de la membrana plasmática. El cloruro de sodio es una sal que se utiliza en altas concentraciones, es decir, 5 molar, como se observa en la diapositiva, y esta alta concentración de ácidos nucleicos tiene el objetivo de desestabilizar la unión de las proteínas que están pegadas al ADN, es decir, a las histonas. Se utiliza proteinasa K, que es una enzima que se encarga de romper a otras proteínas. Y entonces, así lograr una fracción de ácidos nucleicos con menor cantidad de proteínas nativas. También se utiliza RNasa, que es una enzima que se dedica a degradar al RNA, lo rompe en pequeños pedazos. Si la extracción es de RNA, se utiliza entonces una enzima que se llama DNasa, cuyo objetivo es degradar al DNA para que entonces se puedan obtener solamente el ácido nucleico de interés. Al romperse la membrana plasmática, esto se le conoce como lisado celular y es la fase final de la lisis. En el lisado celular lo que se puede encontrar son restos de membrana, restos de organelos, proteínas cortadas, ácidos nucleicos por supuesto también. Así que en el caso de los tejidos, la lisis celular comienza desde el paso de homogeneizar al tejido. Y para homogeneizar el tejido, el principio de este paso es lograr una solución en la cual se encuentren todas las células que conforman al tejido.
y se logra utilizando, por ejemplo, algunas esferas. Estas esferas lo que hacen es golpear al tejido para lograr disociar todas las células que lo conforman y entonces lograr una solución en donde las células estén completamente homogéneas para de ahí extraer los ácidos nucleicos. Se pueden usar esferas de vidrio cuando el tejido es de lo menos denso que existe, o se pueden utilizar perlas que son de acero inoxidable para tejidos más densos, como puede ser, por ejemplo, un hueso. También se utilizan otro tipo de homogeneizadores, como los que se observan en esta diapositiva del lado derecho, que su fin es poder lograr una solución homogénea de las células que conforman al tejido. La lisis celular también incluye, por ejemplo, hervir en agua destilada o en buffer la solución de las células que se van a romper, utilizar también los detergentes con y sin calor, utilizar también el hidróxido de sodio con calor, ciclos de congelación y descongelación para desestabilizar la membrana plasmática y que ésta se rompa, procesos de sonicación, que es un proceso en el cual se dirigen hacia las células ondas de sonido que rompen la membrana plasmática, nitrógeno líquido también para poder desestabilizar la estructura de la membrana, y algunas enzimas como la lisozima que se encarga de romper las uniones celulares entre diferentes tipos de células. Una vez que se ha extraído el lisado celular a partir del rompimiento de las células, en este lisado celular se encuentra el ADN, el ARN, las proteínas, restos de membrana, restos de organelos, etc. Entonces es importante separar estas dos fases. Lo que se hace es centrifugar ese lisado celular y se obtiene un sobrenadante líquido en donde se encuentran el ARN, el ADN y las proteínas. En el fondo de ese tubo se van a encontrar los elementos más pesados, que son, por ejemplo, los restos de membrana plasmática, restos de organelos, entre otros. Se tiene que extraer el sobrenadante en donde se encuentran los ácidos nucleicos, y a continuación te voy a explicar una forma de extracción de ácidos nucleicos utilizando fenol y cloroformo en cierta proporción. Al extraer estos ácidos nucleicos y mezclarlos con el fenol cloroformo, el fenol lo que hace es precipitar a las proteínas que se encuentran en el lisado. El cloroformo ayuda a formar dos fases diferentes, una acuosa y otra orgánica. En la fase acuosa, que se encuentra en la parte superior y que puedes ver en esta diapositiva en el tubo que se encuentra en el extremo derecho, la parte superior de esta mezcla es donde se encuentra la fase acuosa, donde están los ácidos nucleicos. Existe una interfase que es la formada por el fenol y las proteínas que han sido coaguladas y precipitadas por este fenol, y en la parte inferior se encuentra la fase orgánica formada por el cloroformo. Lo que hace el investigador es extraer la fase acuosa en donde se encuentran los ácidos nucleicos y volver a someterlos a una mezcla con el fenol cloroformo para lograr una mejor pureza en la muestra de ácidos nucleicos. El objetivo de esta extracción con fenol cloroformo es precipitar a las proteínas que pueden estar contaminando la muestra de ácidos nucleicos. Una vez que se hace este proceso, como se tiene que o se puede repetir varios pasos de precipitación con fenol cloroformo para las proteínas, los ácidos nucleicos se encuentran muy diluidos al final del proceso. Entonces es importante concentrarlos para obtener una mejor concentración y rendimiento de estas muestras. Así que los ácidos nucleicos son centrifugados y se agrega isopropanol absoluto al tubo. El DNA se precipita con el isopropanol y entonces al precipitarse se puede centrifugar y queda un botón en el fondo del tubo en donde se encuentra solamente los ácidos nucleicos. Se retira el alcohol, se deja evaporar en el tubo y entonces se puede resuspender el ADN que quedó en el fondo de ese tubo en agua o en algún buffer como TE en una cantidad suficiente para tener una buena concentración de este material. El ADN y el ARN también se pueden separar no solamente mediante la extracción de fenolcloroformo. Por ejemplo, también se pueden utilizar columnas de intercambio iónico. El ADN y el ARN tienen carga negativa y la
extracción de ácidos nucleicos a partir de una cromatografía de intercambio iónico aprovecha esta característica de los ácidos nucleicos. La resina que se utiliza está cargada positivamente y esta establece una interacción eléctrica con la carga negativa de estos ácidos nucleicos. Así que los ácidos nucleicos son retenidos en esta resina y después son extraídos mediante diferentes lavados con sales que lo que hacen es competir por la interacción eléctrica que tienen estos ácidos nucleicos con las moléculas de la resina. De manera gráfica lo puedes ver en esta diapositiva, en donde las esferas azules representan las moléculas de la resina que están cargadas positivamente y las moléculas rojas son las hebras de ADN que están cargadas negativamente y que por afinidad de cargas se unen a estas moléculas de la resina. Cuando se agrega una cantidad alta de sal, estos ácidos nucleicos pierden interacción con las moléculas de la resina porque las moléculas de la sal interactúan más fuertemente con ellas y entonces son eluidos de la columna. En este caso, en la extracción de ácidos nucleicos por columnas de intercambio iónico, se realizan diferentes pasos. Los ácidos nucleicos se extraen en el paso en donde se agrega la mayor cantidad de sal. Los primeros pasos de lavado se extraen proteínas que también tienen carga negativa en algunas ocasiones y que pueden unirse con cierta afinidad a la resina que tiene la columna. Entonces, estas proteínas y el ARN, que tiene una menor afinidad por estas moléculas de la columna, son extraídas en un primer paso de lavado y al aumentar la cantidad de sal se puede extraer o eluir el ADN que sí quedó unido fuertemente a las moléculas cargadas positivamente en la resina. Una vez que se extrae este ADN, también se obtiene muy diluido porque se hacen varios pasos de elusión y además contiene una alta concentración de sales que inhiben muchos de los procesos posteriores que se utilizan o que se siguen para estos ácidos nucleicos, como puede ser la reacción en cadena de la polimerasa o estudios de microarreglos o estudios de secuenciación. Así que es muy importante eliminar estos sales que están contenidas en el buffer donde está resuspendido el ácido nucleico y para ello se precipita el ADN con alcohol isopropílico frío, se centrifuga esta muestra y se resuspende el ADN que queda en el fondo del tubito una vez que se centrifugó con agua o con un buffer como TE para poder utilizarlo en aplicaciones posteriores. Es muy importante, una vez que se ha terminado el proceso de extracción de ácidos nucleicos, evaluar qué tan buena es esa extracción. Se trata de determinar cuál es la concentración de ese ácido nucleico, se trata de determinar qué calidad tiene esa muestra y cuál es la integridad del material genético que se ha purificado. Existen varios métodos para poder lograr evaluar estos parámetros y entre ellos se encuentran los métodos de absorbancia, los de fluorescencia y la electroforesis en gel de agarosa. De manera particular, te voy a explicar a continuación los métodos de absorbancia que se utilizan para evaluar justamente la calidad de la extracción de los ácidos nucleicos. El ADN de doble hebra, el ADN de una sola hebra, el ARN y todos los nucleótidos absorben luz preferentemente a 260 nanómetros. Esta característica se debe a los anillos aromáticos que forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. En particular, los nucleótidos, las purinas y las pirimidinas, están formados por estos anillos aromáticos en donde existen electrones que son capaces de absorber la luz, preferentemente a 260 nanómetros. En el caso de las proteínas, también existen algunos aminoácidos que tienen anillos aromáticos y que le confieren una absorbancia a las proteínas, preferentemente a 280 nanómetros. Estos aminoácidos, responsables principalmente de la absorción de luz de las proteínas, son la fenilalanina, el triptofano y la tirosina. Así que para poder medir cuál es la calidad de una muestra de ácidos nucleicos o qué tan contaminada está por proteínas que se van arrastrando en el proceso de extracción, se puede hacer una cuantificación del cociente de la absorbancia a 260 en la que absorben los ácidos nucleicos sobre la absorbancia a 280 que es donde absorben las proteínas. De manera más gráfica puedes entenderlo en esta diapositiva
en donde se compara cuál es el pico máximo de absorción o preferentemente de absorción de los ácidos nucleicos con respecto a las proteínas. Los ácidos nucleicos absorben preferentemente a 260 nanómetros, las proteínas a 280 nanómetros. Así que el cociente 260-280 indica la proporción en la que se encuentra el ADN con respecto a las proteínas. La proporción ideal es cuando se encuentra un valor entre 1.8 y 2, lo cual quiere decir que hay más del doble de ácidos nucleicos que de proteínas presentes en la muestra. Asimismo, se lee también la absorbancia a 230 nanómetros y el cociente entre 260 y 230 nanómetros está indicando qué tanto ADN hay en la muestra con respecto a compuestos orgánicos o agentes caotrópicos que se hayan utilizado en la extracción, es decir, contaminantes para procesos posteriores. También se puede leer la absorbancia a 320 y a 320 de hecho se lee cuál es el porcentaje, cuál es la contribución que tiene la turbidez de la muestra en la cuantificación de los ácidos nucleicos. La concentración de ADN se calcula utilizando el valor de densidad óptica a 260 nanómetros y tomando en cuenta que la absorbancia a 260 nanómetros de una molécula de DNA de doble hebra es de 50 microgramos por mililitro. En el caso de la ARN es de 40 microgramos por mililitro. Así que la concentración se calcula en microgramos por mililitro haciendo la siguiente ecuación. La absorbancia a 260 menos la absorbancia a 320 por el factor de dilución y eso multiplicado por 50 microgramos por mililitro para calcular la concentración de ADN. En el caso de la ARN se calcula restando la absorbancia a 260 menos la absorbancia a 320, multiplicando por el factor de dilución y por 40 microgramos por mililitro, que es específico para cuantificar RNA. La pureza de las muestras se calcula con el cociente que relaciona la proporción de ácido nucleico con respecto a la proporción de proteína en la muestra. Lo ideal es que haya por lo menos 1.8 a 2 veces más ácido nucleico que proteína. El cociente 260 sobre 280 es necesario que esté normalizado con la turbidez de la muestra. Por lo tanto, en esta ecuación puedes ver que el cociente de 260 a 280 es igual a la lectura de la absorbancia a 260 menos la lectura de la absorbancia a 320 entre la absorbancia a 280 menos la lectura de la absorbancia a 320. Finalmente, el rendimiento se utiliza para medir la eficiencia del protocolo de extracción de los ácidos nucleicos y se puede calcular como la concentración de ADN por el volumen total de muestras. Esto indica cuántos microgramos han sido obtenidos de ácidos nucleicos a partir de una cantidad inicial de células. En esta diapositiva se observa de manera gráfica cómo se pueden ver los gráficos de absorción de luz en un equipo especial para medirlo y cómo se podría observar una buena extracción de una mala y de una fea. Una extracción buena es cuando el cociente de 260 a 280 es mayor o igual a 2, al igual que el cociente de 260 a 230. ¿Por qué? Porque el cociente de 260 a 280 nos está indicando que existe más ADN, el doble o más ADN que proteína. Y el cociente 260 a 230 nos está indicando que hay el doble de ADN que de contaminantes como sales y compuestos orgánicos en la muestra. Por lo tanto, es una muestra enriquecida de ácidos nucleicos y con una poca concentración de contaminantes que impidan los procesos posteriores. Cuando se hace una extracción mala de ácidos nucleicos, el cociente de 260 a 280 es igual a 2. El cociente de 260 a 230 es menor o igual a 1. ¿Qué significa esto? El cociente de 260 a 280 igual a 2 nos está indicando que hay el doble de ADN que de proteína. Sin embargo, el cociente de 260 a 230 nos está indicando que existe la misma proporción o menos
de ácidos nucleicos que de contaminantes, como sales o agentes orgánicos. Es muy importante entonces hacer varios pasos de purificación en esta muestra para poder utilizarla en aplicaciones posteriores. En el caso de una fea extracción, el cociente es de 260 a 280, es menor a 1, y el cociente de 260 a 230 también es menor a 1. ¿Qué significa esto? Que existe menos ADN que proteínas en la extracción de ácidos nucleicos y que existe menos ADN que contaminantes en la muestra. Es decir, no se han extraído correctamente los ácidos nucleicos y no se podrá utilizar esta muestra para procesos posteriores. En el caso de los métodos de fluorescencia, para poder evaluar estos parámetros, estos métodos se basan en que la doble hebra de ADN puede unir de manera intercalante a ciertos fluoróforos. Cuando estos fluoróforos se unen o se intercalan en la doble hebra de DNA, fluorescen, emiten una señal de luz, y esta señal de luz puede ser determinada por ciertos equipos. Algunos de estos fluoróforos son el Pico Green, el Eva Green, el Cyber Green, el bromuro de tidio, entre otros. Generalmente, el ARN no forma estructura de doble hebra, solamente en casos especiales y en secuencias específicas. Así que este método se utiliza de manera preferencial para cuantificar solamente ADN de doble hebra. En esta diapositiva puedes ver cómo las moléculas de fluoróforos, al intercalarse con la doble hebra de ADN, como se muestra en la parte superior de este esquema, emiten una señal de fluorescencia que puede ser medible. Cuando el ADN está desnaturalizado, es decir, las hebras están separadas, el fluoróforo no puede unirse, no puede intercalarse y entonces no emite una señal de fluorescencia. Este método de fluorescencia es absolutamente específico para DNA de doble hebra, que es el que permite que se intercalen los fluoróforos. En la gráfica de esta diapositiva puedes ver cómo la señal del fluoróforo con DNA de doble hebra es muchísimas veces mayor que la señal que se obtiene con RNA, que tiene solo una hebra, o con el DNA de una sola hebra. En particular, esta técnica es mucho más específica que el método de absorbancia y también es mucho más sensible. En el método de absorbancia, si recuerdas, podíamos calcular la concentración en microgramos por mililitro. La electroforesis en geles de agarosa también es una técnica que permite evaluar algunas características importantes de la extracción de los ácidos nucleicos, como son, por ejemplo, su integridad y su pureza, que no pueden determinarse con los métodos de fluorescencia, por ejemplo. La agarosa es un polímero lineal que forma una malla cuando se solidifica. Esta malla forma una serie de poros a través de los cuales puede circular el ADN o el ARN. El gel de agarosa es sometido a un campo eléctrico dentro de una solución que permite la transferencia de estas cargas y se coloca una carga en un extremo del gel y otra carga en el otro extremo. Los ácidos nucleicos que están cargados negativamente pueden migrar hacia la carga positiva que generalmente se aplica en la parte inferior del gel. Esta diapositiva puedes observar del lado derecho la molécula de ADN en la cual se intercalan algunos fluoróforos. La manera en la que se puede ver la integridad y la calidad de las muestras de ácidos nucleicos mediante la electroforesis de geles de agarosa es a través de los fluoróforos intercalantes que se utilizaron en el método de fluorescencia. La electroforesis, que es una técnica que se utiliza para separar moléculas cargadas y que se basa en la movilidad de estas moléculas a lo largo de la malla de agarosa, en este caso en particular. Del lado izquierdo, en la parte superior, se puede observar una punta de micropipeta colocando la muestra de ácidos nucleicos teñida en color azul para que el investigador pueda ir rastreando la migración de estos ácidos nucleicos a lo largo del gel. La gráfica del lado izquierdo es una caricatura de cómo podría verse un gel de agarosa, y si este gel de agarosa pudiera verse a través de un microscopio
electrónico, se podría ver la malla de agarosa en la que se observan los diferentes poros a través de los cuales migran los ácidos nucleicos. Cuando se cargan estas muestras, los ácidos nucleicos comienzan a entrar a estos poros y aquellas moléculas que son más grandes pues tardarán más en atravesar los poros porque son moléculas más pesadas y de una mayor longitud. Las moléculas más pequeñas podrán atravesar más fácilmente los poros y en consecuencia las moléculas más grandes quedarán en la parte más superior del gel y las más pequeñas migrarán una distancia mayor. En el gel se observan como bandas, como se puede ver en la diapositiva actual, y una fotografía real de estos geles de agarosa es la que te muestro en esta diapositiva. El ADN genómico, que generalmente se puede extraer con fenolcloroformo, se encuentra generalmente por arriba o a la misma altura de una banda de 10 kilobases, de un estándar de peso. En la fotografía de la izquierda se puede observar una sola banda de este ADN genómico y esta banda única de ADN genómico es lo que se espera de un ADN que no está degradado. Cuando el ADN está degradado, no está íntegro, se observa la imagen que puedes ver en el lado derecho, en donde se ve un barrido y no una sola banda definida cerca o por arriba de la marca de los 10 kilobases. En el caso del ARN, lo que se utiliza para establecer cuál es la integridad o qué tan bien se encuentra en cuanto a calidad esta molécula son los ARN ribosomales. Uno de ellos pesa 28 y el otro pesa 18. Esos son los puntos en los cuales se establece que existe RNA. Si estas dos bandas de RNA ribosomal se encuentran bien definidas, ya nos comienza a hablar de una buena calidad en cuanto al ARN que se ha extraído. Sin embargo, si se encuentran muchas bandas por debajo de la banda de 18S, eso quiere decir que el ARN se ha degradado y entonces no es una buena extracción de ARN. De manera particular, en esta diapositiva puedes observar a partir de qué valor de RIN, que es un parámetro que se mide en la electroforesis automatizada para poder determinar si la muestra tiene una buena calidad, a partir de cierto valor de RIN, esta RNA se define como RNA de mala calidad y no puede ser utilizado para protocolos, por ejemplo, de microarreglos en los laboratorios que lo realizan. Así que una vez que se han extraído los ácidos nucleicos, es muy importante determinar cuáles son las siguientes aplicaciones para los que se van a utilizar. Los ácidos nucleicos se pueden extraer para aplicarse en un montón de estudios, entre ellos, por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa, la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para hacer unas cuantificaciones relativas, también la PCR digital, en donde se hacen cuantificaciones absolutas de estos ácidos nucleicos y se puede, por ejemplo, determinar cuál es la carga viral que tiene un paciente con respecto al ADN de cierto virus. Se puede hacer secuenciación capilar, se pueden hacer microarreglos, se puede hacer secuenciación del genoma completo, etc. Todas estas aplicaciones es muy importante tener ciertas características en cuanto a la calidad, la cantidad y el rendimiento de la muestra para poder seguir con este flujo de trabajo. Estamos llegando al final de la presentación y me gustaría mucho que te quedaras con lo siguiente, que es lo más importante y el resumen de la presentación que acabas de presenciar. La extracción de ácidos nucleicos es un paso sumamente importante para el desarrollo de los estudios genómicos. El ADN y el ARN se extraen a partir de las células. No olvides que para extraer los ácidos nucleicos es necesario romper la membrana, degradar las proteínas que se encuentran dentro de la célula y aquellas que se encuentran unidas al ADN, agregar RNasa o DNasa dependiendo del ácido nucleico que se quiere extraer para lograr una mejor calidad y una mejor concentración de los ácidos nucleicos a estudiar. La extracción puede hacerse utilizando fenolcloroformo, alcohol grado biología molecular, columnas de intercambio iónico y en el mercado existen una infinidad de productos y de kits diseñados para la extracción de ácidos nucleicos, muchos de ellos ya optimizados para extracción de muestras como las
muestras fijadas en formalina y embebidas en parafina, etc. Al final de la extracción, es sumamente importante determinar la concentración, la pureza, el rendimiento y la integridad de los ácidos nucleicos extraídos, ya que de ello depende qué aplicaciones pueden seguirse después de la extracción. Si son ácidos nucleicos con la concentración y la pureza adecuada para hacer una reacción en cadena de la polimerasa o para realizar microarreglos o para poder hacer una secuenciación de estos ácidos nucleicos. La extracción de ácidos nucleicos es el paso inicial en los estudios genómicos y por lo tanto es un paso crucial para que se puedan obtener resultados confiables y reproducibles en las aplicaciones posteriores en las que se utilicen. En conclusión, recuerda que la extracción de ácidos nucleicos es el paso inicial para los estudios genómicos. Por lo tanto, es un paso crucial para poder obtener resultados confiables y reproducibles de las aplicaciones posteriores a la extracción. Espero que esta información haya sido útil para tu formación académica.